un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas vitales con Dolly Martín. La muerte de un hijo es sumamente difícil para uno como padre y para toda la familia, pero cuando ese hijo muere por quitándose la vida o por suicidio, el dolor es aún más grande y algunos nunca se recuperan. Loli Alonso, su esposo y sus hijos pasaron por esta prueba y quiso ahogarse en su dolor, pero Dios no se lo permitió. Él le llevó por un proceso de sanidad y le instó a escribir un libro para ayudar a otros padres que están pasando por la misma tragedia. Ella me acompaña hoy aquí en Temas Vitales para contarnos su historia y las lecciones aprendidas de esta situación trágica. Bienvenida, Loli, gracias por acompañarnos. Hola Dolly, para mí es un honor estar compartiendo nuevamente con ustedes en la radio Amistad. Realmente para mí ha sido una radio de mucho consuelo, de mucha ayuda, aunque no hablo mucho, pero sí la escucho desde acá, desde Seattle, Washington. Qué bueno. Así que un saludo para todas las personas que nos están escuchando, Dolly, en esta mañana o en esta tarde. Y desde antemano le aviso que vamos a dar información. Loli va a estar en Houston para una conferencia precisamente acerca de este libro que vamos a estar mencionando que ella recién publicó y está ya disponible en las plataformas. Para los que están en Facebook, están viendo en el trasfondo la portada del libro, Derribados para vencer. Bueno, pero muchos que están escuchando, incluso muchos que están en México, no van a poder ir a la conferencia. Cuéntenos un poquito de la situación hace 4 años que sucedió. Cuéntenos de qué pasó, qué exactamente fue la tragedia donde su hija se quitó la vida. Bueno, primero, antes de comenzar con ese tema, quería decirle a la audiencia que no es mi primer libro, este es mi segundo libro. El primer libro hablaba de, ¿te acuerdas, Dolly, que lo compartimos hace más de 10 años, que habla sacada de las puertas de la muerte, que fue mi experiencia con el cáncer, porque también soy sobreviviente de cáncer. Ahora me tocó este segundo libro, que es Derribados para vencer, y realmente ha sido diferente, totalmente diferente. Es más, te confieso que no era mi intención escribirlo. Cuando escuché ese reto de Dios diciéndome, Loli, quiero que escribas, yo me rehusé. Te lo digo que me rehusé y dije, Señor, no, ya búscate otro. Esto es demasiado fuerte. Y yo para escribir, no, es too much, es demasiado para mí. Pero me acuerdo que anoté el día que él me retó con eso fue en el 2020, y me dice, Loli, cuando tú dejes ese dedo acusador y esa carga de opresión que tienes ahora, te vas a levantar, vas a escribir un libro y vas a ser la voz de esperanza para las casas en ruinas, cuando la mía estaba completamente en ruinas. Eh, de verdad, ahí fue donde rehusé, pero anoté la fecha y dije, no sé, yo sé que yo creo en un Dios vivo y verdadero y Él ha estado conmigo en todos estos momentos y yo sé que por algo me lo dice a mi corazón. Y anoté la fecha, fíjate, 2 años después aquí estoy. Pero no fue nada fácil. Les digo que tengo más de 10 años como consejera o coach de vida, como le llamen. Soy esposa de 3 maravillosos hijos. Mi hija mayor, Gaby, de 24. Eli, que desde sus 17 años de edad está con nuestro Padre Celestial, y lo digo con alegría, en el sentido de paz en mi corazón, y mi hijo menor, James, que tiene ahora 18 años. Ujú. Ahora, cuando me dices, cuéntame tu historia, cuéntame lo que ha pasado, bueno, déjame empezar por allí. Durante un viaje de vacaciones a Japón con mi hija mayor Gaby, en marzo del 2018, prácticamente a menos de 24 horas de haber llegado a Japón, recibimos una llamada que cambió totalmente la vida de nuestra familia. Mi esposo, desesperado y llorando, nos dice que mi segunda hija Elizabeth, tan solo con 17 años, estaba siendo atendida por los paramédicos en ese momento
y estaba luchando entre la vida y la muerte. Por haber, yo no digo cometido suicidio, yo digo es por haber intentado renunciar a su bien más precioso que es la vida. Wow. Porque muchas veces nosotros malinterpretamos esa palabra y suicidio suena como que, uy, y es algo que decimos, no, en mi casa no puede pasar, mi hija es creyente, nosotros somos creyentes, yo sirvo al Señor, el Señor nos tiene que proteger de todo eso. Y allí comenzó esa lucha tan grande como diciendo, ¿cómo? O sea, no es tan fácil. Al escuchar yo lo que estaba pasando con eso en mi mente se nubló, de verdad. Yo estaba en Japón y dijo, ¿qué? Me negaba a procesar esa noticia. Solo resonaba dentro de mí ese eco que decía, no, no puede ser. Esto no puede pasar a nosotros. Esto no le puede pasar a... No, no, no. Yo pude confrontarte, digo, el cáncer. De una manera valiente, nunca me derribó el cáncer. Tú lo sabes. Ujú. Eh, a mí me podría pasar cualquier cosa y yo digo, yo tengo al Señor, yo puedo. Pero que tocara lo más precioso que era un hijo, mira, como madre o las personas que somos madres o las que sabemos, decimos, "Ah, esa fue mi debilidad, mis hijos". Yo digo, no, ahí eso sí me derrumbó. En esos momentos me invadió, Dolly, una oleada de terror Mm. y me sacudió un torbellino de pensamientos. Me envolvieron sentimientos de angustia, de desesperación, de impotencia, quebrantamiento y un dolor tan profundo Mm. e inexplicable. Digo, no, o sea, fueron demasiadas cosas. Mm. Y todo ocurrió tan rápido. Apenas unas horas antes, mis hijas y yo estábamos pensando en disfrutar, explorar la belleza que tenía Tokio. Eh, y de repente estoy ahí, o nos encontramos aturdidas, abrumadas, Mm. confundidas, buscando la manera de regresar a casa lo más pronto posible cuando acababa de llegar. Mm. Entonces fueron 23 largas y desesperantes horas de vuelo de regreso. Mm. Y En un avión con muchas preguntas en la cabeza y de repente, ¿qué trajo todo esto? O sea, ¿cómo puede cambiarte la noche a la mañana la vida? ya, ella no duró mucho tiempo, o sea, falleció enseguidita o duró unos días. Bueno, para que tú sepas, yo llego a la casa, llego a Seattle, donde vivo, directamente al hospital. Ese cuadro de ver a mi hija con aparatos, eh, una niña tan sana Mm. que brillaba, porque déjame decirme, y en medio de, nunca en un hospital, jamás, siempre activa, siempre dinámica, era la luz de la casa, era el orgullo, la que brillaba, y de repente verla en esa condición Mm. me desplomé. O sea, no era nada fácil, pero duró 3 semanas, bueno, allí 2 días, y después la trasladaron porque como era menor de edad, aunque tenía 17 años, estaba todavía considerada como menor de edad, la trasladaron a un hospital de niño infantil para que hubiera Mm. especialista neurólogo en el cerebro, o sea, especialista de neurología infantil, Ujú. porque era una joven o adolescente, niña. Entonces, no era mayor de edad todavía y no podían tratarlo los cirujanos neurólogos normales, comunes y corrientes. Y eso fue dirigido por Dios de todas maneras. Mira, Dolly, Dios le dio la oportunidad de vida a esa niña, aunque ella intentó renunciar a ese regalo. Mm. ¿Por qué? No solo porque Dios es tan misericordioso aún en eso, sino que Él tiene el control hasta lo último. Mm. Ya. Eh, yo sé que la resucitó Dios en ese momento, porque ya prácticamente Elizabeth estaba muerta. Mm. Y nos dio 3 o por 3 semanas de estar aún con verla en esa condición. Era como Dios, teniendo en su misericordia para nosotros poder procesar y ver la gracia de Dios que iba a ser manifestado desde un momento. Desde allí comenzó la gracia de Dios. Aunque estuvo 3 semanas allí, yo vi la gloria de Dios desde un principio. Mm. Porque ¿cómo dices tú a una madre que una niña tan especial, como yo escribí en el libro, en el capítulo 4, que ella era una joya excepcional? La mayoría tiene una idea, que la persona que se puede intentar quitar la vida es una persona problemática, con
con problemas de trastornos mentales graves, tienen una idea muy genial y cristianos jamás. mm, Entonces, nunca. Entonces, todas esas ideas mal, yo las tenía también, mm, las confieso. Las tenía. Yo dije, ¿qué pasó aquí? Como una joya tan excepcional como la describo en el libro, que desde pequeña fue criada en los pies de Cristo, que sabía la Biblia, que la aplicaba en su high school. Primero, déjame decirte que ella estaba en el segundo por ciento mejores estudiantes de todo Estados Unidos. mm, Jamás, jamás tuvo una B en toda su trayectoria escolar. mm. Siempre a ella le tocó el Victoria Valen, el Valen Valedictorian. Victorian, Oh, wow. ella lo iba a dar 2 meses después. Mm, wow. Ella era la que iba a dar el speech. Los profesores, toda la escuela estaba en shock. Una de las mejores escuelas acá. Esa niña estaba en todos los clubes que podía existir. Ella trabajaba con las niñas que tenían problemas de homosexualismo, de lesbianismo. Mm, Estaba involucrada totalmente en la escuela como cristiana mm, para trabajar con los niños con problemas. O sea, no era una niña que tú digas, hay problemática, no, era una niña que brillaba en todo lo que hacía. wow. Y allí es donde voy en este punto. Inclusive tenía el third degree en Taekwondo desde los 10 años, ganó first place en la national en Estados Unidos, Wow. representó a Estados Unidos. O sea, una niña sobresaliente, Mm, y ahí es donde viene la cuestión, sobreexigente. ¿Qué hacemos nuestros padres cuando los niños son demasiado buenos para creerlos? mm, Entonces, ¿qué hace la sociedad? Pushing them, los empuja. Ah, como brillan, siguen brillando. Sigue brillando. Sigue sobresaliéndote. Y mm, no saben decir no a mm, muchas cosas. mm, No saben perder. Y nosotros como padres estamos tan orgullosos de tener hijos así mm. que realmente, ¿cómo hacemos para decirle, aprende a perder? O sea, aprende a decir no a unos niños tan sobresalientes y tú tan orgullosa de ellos que de verdad no sabe muchas veces lidiar con este tipo. Uno sabe cómo lidiar para empujar a alguien. No, hijo, vaya a la escuela, hijo, vaya. Pero una persona que es tan exigente aún con ellos mismos y tan sobresaliente en todo, que el brillo de ellos te deslumbra, Wow. deslumbra la sociedad, deslumbra al país. ¿Quién no quiere tener una persona así al lado? Pero llega un momento que ellos no saben qué hacer con tanta responsabilidad. Mm, Ella supo desarrollar todas las virtudes que Dios le dio. Todos estábamos fascinados con esa niña, tan especial, maravillosa, detallista, creativa, talentosa, extrovertida, decidida, ayudar a las personas que estaban superhumana, pero mm, no fue tan fácil porque ese perfeccionismo, esa autoexigencia, ese exceso de autonomía también y de actividades, acoso escolar, como el bullying que lo yeah. llaman, Yeah. el acoso escolar, el estrés continuo y la ansiedad Mm, fueron opacando ese brillo, mm, ese color, ese esplendor, hasta el punto de quebrarse. yeah. Yeah. Como cualquier fuerte y resistente diamante, llega un momento que ¡pum! Explota. Mm, Y es lo que llaman los psiquiatras, porque me tocó ver psiquiatra y psicólogo, que era lo que pasaba con ella, que es lo que ellos llaman bloqueo o un secuestro amigdalar. okay. Amigdala. Ok, vamos a tomar una pequeña pausa y después seguimos. Estamos hablando con Loli Alonso. Ella va a estar en Houston, para los que nos están escuchando por radio o viendo en Houston. Ella va a estar en una conferencia hablando de su libro y de estas experiencias. Ahorita solo podemos tocar muy por encima algunos de los temas, pero ella va a estar hablando desde las 9 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde el día sábado 14 de enero. Y ahí para los que están en Facebook, ahí está la información. 14 de enero en la Iglesia Verdad en Amor. Y ahí, si hay un costo, el libro va a estar incluido ahí para
compra o si va a estar comprando el libro separado también. Entonces, y si usted obviamente no está en Houston y quiere obtener el libro, está disponible en Amazon y los otros sitios. Búsquelo por el nombre Derribados para Vencer por Loli Alonso. Vamos a mirar un poquito más de cómo esta tragedia afectó a cada miembro de la familia, incluyendo sus dos hijos y su esposo y ella como mamá. Así que le animo a seguir con nosotros. Si tiene preguntas para Loli, estamos en vivo aquí en Temas Vitales. Llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900 aquí en Temas Vitales. Solo un minuto. A lo largo de la vida habrá ocasiones en las que nuestros pecados y fracasos nos harán concluir que Dios está decepcionado o enfadado con nosotros. Cuando eso ocurra, debemos hacernos las preguntas que el apóstol Pablo planteó en Romanos 8. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nuestro Padre Celestial demostró su fidelidad a la humanidad cuando entregó a su propio Hijo para que muriera por nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ninguna acusación contra nosotros puede sostenerse, porque en el momento de la salvación el Señor nos justificó. ¿Quién es el que condenará? Cristo tomó nuestra condena y nos dio su justicia a cambio. Cuando le surjan dudas sobre el amor y la fidelidad del Señor, concéntrese en la verdad. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Estamos hablando hoy con una querida amiga Loli Alonso y quiero también agradecer a mi ingeniero de producción Kevin Díaz por toda la ayuda que nos está dando. Loli ya nos contó en el primer segmento de la tragedia de su hija Elizabeth, que se quitó la vida teniendo 17 años. Pero no, ahora sí vamos a hablar un poquito del efecto sobre cada miembro de la familia, porque cada uno tiene que procesar la tragedia diferente, a su manera, ¿no? Entonces vamos a hablar, no sé si en qué orden quiere, primeramente tú, después su esposo y sus hijos, como quieras compartir con nosotros. Loli. Ya, mira, primero en el hospital cuando estaba ella con 3 semanas allí en el hospital, mi lucha más principal fue primero decirle, Señor, mi hija es salva, porque no era tan fácil esa situación que ella estaba pasando. Ahí verla en el hospital. Y en el más profundo de mi ser, yo le digo, Señor, tú tienes que sacarla de allí. Y esa era la confrontación con mi fe, primero. Pero mira, Dios es tan maravilloso y también en lo más profundo de mi corazón, como a la mañana, sentí esa voz interna que me dijo, Loli, mis ovejas oyen mi voz y nadie las arrebata de mi mano. A tu hija le llegó el tiempo, esta es una oportunidad yo trabajando con ella y con ustedes. Nadie me va a traer a tu hija, yo voy por los míos. Y tú lo vas a ver, tú lo vas a ver. Mira, fue tan maravilloso, es que hasta la misma psiquiatra se quedó sorprendida cuando yo le cuento todo lo que pasó. Yo sentí y vi cuando el Señor vino por mi hija. Mi esposo también, estábamos varios allí, en el libro hablo todos los detalles, el que lo quiera saber, pero yo sé que el Señor está con mi hija, porque le puso así en la mano a él y le dijo, es hora. Exactamente a la hora, los médicos nos habían descrito varias maneras de cómo ella podía morir, y el Señor me dijo, no, yo voy por ella y tú lo vas a saber. Y allí mismo a él lo despertó y todo nos dio un sueño tan profundo, lo que estábamos ahí, que cuando despertamos, que le dijo, es hora,
vimos el monitor y vimos la transformación de mi hija, todos nos quedamos, era una paz que había en ese lugar, Mm. tan tremendo. Yo nunca le había dicho a nadie lo que el Señor me había dicho la noche anterior. Ah. Y yo sentí exactamente cómo lo despertó a él. Le dijo, es hora, unos minuticos antes de ella irse. Y ya el Señor había tratado con ella y se había despedido de todos nosotros y de todo el lugar, todo lo que estaba lleno ahí, que son muchos detalles que vi la mano de Dios allí. Yo tenía una paz tan grande y yo vi exactamente por dónde el Señor se llevó a mi hija. Qué lindo. Cuando, per- Exactamente. Y fue tan bonito eso. perdón, dijiste cuando el Señor lo despertó a él, dijiste él, ¿a quién? Él a mi esposo, Ah, porque todos estábamos dormidos y él estaba cerca de su cama y lo despertó y le dijo, es hora. oh, wow. Okay. O sea, imagínate a él y cuando él nos despierta dice, ¿qué es hora? ¿Qué es hora? ¿Qué es hora de qué? No, que ella ya se va. Y nosotros nos quedamos, ¿cómo lo saben? Ni los médicos. Es más, una historia tan hermosa Wow. ahí que nosotros vimos hasta un ángel que vino a visitarnos y nos dijo, ella va a morir a tal hora. Y nadie sabe de ese doctor. Wow. No, aquí no vino nadie. Y vino a nosotros y nos dijo eso. O sea, Dolly, yo vi la mano de Dios en tanto, Wow. pero aún con todo eso, cuando el Señor se la llevó y yo vi la gloria de Dios manifestada ahí, y la base, hay estragos que quedan después. Mm, Cuando tú llegas a la casa y ves una silla vacía, cuando tú sientes y dices, ¿qué pasó aquí? Cuando, que es donde viene el luto, el donde viene ese choque fuerte de la cama vacía, del cuarto vacío, ese ser que brillaba ya no está, hay una oscuridad tremenda, ya tus propios hijos están con su propio luto. Mi hogar se desvaneció. Yo después de tener 3 hijos orgullosos de todos, cada quien agarró por su lado, mi esposo por su lado, cada quien vive su luto y allí es donde vengo. Hay diferentes tipos de luto y por eso invito a la gente que tenga esta conferencia que vaya, porque de verdad son muchos detalles que yo he aprendido, que la gracia de Dios me llenó ahí para poder 2, 3, 4 años después estar aquí con frente con un corazón sano y decir, Dios es real y Dios es un Dios sanador y Dios es un Dios de consuelo, pero un Dios de consuelo no pasivo. El consuelo de Dios es activo. Él está ahí en cada segundo, en cada momento de tu recuperación. ¿Cómo le dices a una madre no te sientas culpable? Que es donde vienen los derrumbes. Cuando tú vienes y estás todo, wow, ¿qué pasó aquí? ujú. Tu hogar está hecho. Las columnas que tú creías que existían, vino ese derrumbe y las tumbó. Mm. Ok, ¿Cómo no sentir culpa, ok, es dolor? eso. Y es, bueno, Quiero que ajá, hable un poquito de eso porque sé que eso es lo primordial por lo que pasa. Y Satanás le encanta acusar, él es el acusador. Entonces, no creo que hay un solo padre que ha perdido a un hijo por que se ha quitado la vida, que no siente que tiene que luchar con ese sentido de culpabilidad. ¿Qué es lo que usted hizo? ¿Cómo superó eso? Vino, me imagino, y usted lo rechazó. Cuéntenos esa parte. mira, tener emociones y estar en un estado emocional constante que nos roba la paz, la alegría y el deseo de vivir es muy diferente. Nosotros tenemos que hablar del duelo en qué sentido. Por experiencia propia, el duelo no se puede evitar, no se puede ignorar, se tiene que atravesar. Ujú. Hay tiempo para todo. Hay el tiempo del dolor, hay 5 fases del duelo, que todo el mundo lo sabe, y el duelo no solamente con una persona, hay pérdidas generales. ¿Quién no ha tenido pérdidas? Oye, yo perdí la salud, yo perdí un seno, yo perdí económicamente muchas cosas, perdí, la persona perdió matrimonio, ha perdido, pérdidas hay en todos lados, y cada una de esas pérdidas son duelos que hay que confrontar, Ujú. porque si no, cada día vamos a estar en la vida heridos, y no solamente heridos, hiriendo a otros, Mm. porque si estamos heridos y adoloridos, no es vivir. Yo no quería morir cuando mi hija y que sea enterrada también. En el momento sí, pero el duelo hay que confrontarlo, porque cuando pasa eventos así, sin que tú lo quieras, llega un visitante a tu casa y te invade, Mm. que es el duelo, el dolor que no te quiere dejar. Mm. Y para que ese visitante se vaya de ti, tienes que confrontarlo. Mm. Y cada uno de los miembros de la familia tiene que tratar con su propio duelo. El duelo es personal. Mi dolor, Dolly, es diferente al de mis hijos, Ujú. al de mi esposo.
Y yo tengo que dejar ese dedo acusador, decir, ay, ¿y cómo él está tratando con esto? Él se ríe, busca esta manera y yo llorando. Entonces mi esposo me critica a mí, esta está todo el día llorando. Y este está todo el día sonriendo. Cada uno tiene su manera de batallar. Mis hijos se enconcharon, uno por acá, o sea, se escondieron cada uno en esto. Yo decía, yo no solamente creí que perdí una hija, sino que también perdí mis hijos, mi esposo. Yo misma me perdí. Ujú. Yeah. Yo misma estaba muerta en vida. Entonces, eso hasta que el Señor tuvo que tocar mi vida y buscar de todo corazón, pero tiene uno que tomar la acción. Es un proceso, hay varias fases del duelo, pero uno tiene que confrontarlo y querer confrontarlo, porque si no vas a pasar la vida herido e hiriendo a los demás y Ok. nunca te vas a recuperar. Fueron, denos, bueno, algunas cositas. ¿Fueron como familia a un consejero o cada uno leyeron libros? ¿Fueron pasando por eso juntos o cada uno por su lado? Hay cosas que se tienen que confrontar juntas, pero hay cosas que hay que combatirlas separadas. Yo no puedo ayudar a alguien si yo misma no tengo Ujú. sanidad. Yo no puedo ayudarte a ti, Dolly, de que tú tienes una herida si yo no estoy sana. Para poder yo estar aquí, el Señor tocó conmigo primero. ¿Por qué? Porque sabía que yo tenía esa fuerza, no sé cómo, pero tenía yo la fuerza de decir, ser el ejemplo. Si mi mamá puede recuperarse de esto, si mi esposa puede recuperarse de esto, wow, algo que yo estaba de verdad en el suelo. Mm. Y veo los recursos, que es donde yo hablo del libro, derribados para qué. Derribados somos todos en algún momento y por alguna pérdida que hayamos hecho. Pero el para lo pones tú. El para es lo que te llama a la acción. Tienes que decidir, o te quedas mirando ruinas, o te levantas, limpia los escombros, evalúa los daños, limpia los escombros y reconstruyes. Ujú. Pero es nuestra decisión. Con el poder de Dios sí se puede. Mire, Dios no es solamente religión. Dios es relación, es más, ni siquiera eso, es relación. ¿Y por qué yo decía que el consuelo es pasivo? Porque Dios te anestesia tu corazón cuando es necesario, pero la anestesia no es para toda la vida. La anestesia es para mientras te operas, mientras te transformas, mientras te quita ese dolor y lo transforma en bendición. Y ese es el Dios que yo le sirvo. Como yo, que pensé que mis heridas no tenían curación, que mi dolor iba a ser perpetuo. 4 años después puedo decirte, Dolly, con toda confianza, Dios es real y Dios sana Amén. Amén. Y al nos, corazón contrito y humillado. Sí, sí sana. Y Él es real. ujú. Y sus herramientas son reales. Y allí es donde digo, todas las herramientas externas, que lo digo en el libro completamente, y las internas que yo me tomé, me apropié y la empecé a utilizar para poderte decir hoy, esas herramientas sirven, funcionan para cada persona. Denos algunos ejemplos para los que no necesitan algo concreto. Denos algún ejemplo de cómo. La culpa, la culpa. Ok. ¿Quién me quitaba a mí el sentido de culpa y sentirme? A mí me podía decir todos los psicólogos, toda la gente, porque sí fui psicólogo, psiquiatra, e inclusive la psiquiatra espectacular, una profesora de la universidad que el Señor me llevó, tremendamente me guió. Ese fue uno de los instrumentos externos que Dios utilizó para mi sanidad. Y la interna fue el perdón. Perdonar. Wow, la fe, el perdón. Pero esos instrumentos que están ahí, uno los tiene como teoría, como que algo, ay, la fe. Y yo, eso fue una de las preguntas que yo me hice. ¿La fe funciona? ¿Por qué unos mueren y otros no? ¿Por qué Dios sana a otros y unos y a otros no? Y ese conflicto de la fe fue tremendo y me llevó a la palabra de Dios cuando habla Hebreos 11 sobre lo que yo llamo el cuadro de honor de la fe. ¡Wow! Aquellos tremendos honor. ¿De qué se trata la fe? Todo vi yo ello. Y ahí me di cuenta, oye, por la fe a uno le dijo, muere. Por la fe al otro le dijo, vive. Por la fe a uno le dijo, vas a tener un hijo y por la fe vas a decir, me vas a entregar a tu hijo. O sea, qué contradicción en tanta fe. Le digo, ¿de qué se trata la fe? Entonces, no se trata la fe de las circunstancias, sino la fe en quien te mandó y quien te dice qué hacer o no hacer. Ese es el ser supremo que tenemos.
Todos tenemos fe, pero ¿en quién? Ok. ¿Y en qué? Muy bien. Bárbaro, bárbaro. Tenemos que tomar otra pausa. Estamos a mitad del programa Ah, y quiero que usted anote el número de WhatsApp y el teléfono donde usted puede contactar a Loli Alonso fuera del aire después del programa: 425-521-7413. O también en Instagram, I am Loli Alonso, o en YouTube, @Loli Alonso. Vamos a repetir eso cuando regresamos, y estamos con Loli Alonso, ella contándonos de la tragedia, pero que Dios ha cambiado en triunfo, derribados para vencer, la muerte de su segunda hija, y cómo el Señor le ayudó a ella a superar esta tragedia, y a todos los miembros de su familia también. Siga en sintonía aquí de Temas Vitales. ¿Puede usted darse el lujo de perder el tiempo? Claro que no podemos desperdiciar el tiempo, pero a veces sentimos que lo perdemos cuando acudimos a algún estudio bíblico y la persona que se supone debió haberse preparado para dar la enseñanza no lo hizo a conciencia. Y lo que terminamos escuchando es un desfile de experiencias personales de la semana que no tiene nada que ver con el estudio. Pero lo peor de todo es que salimos de allí dándonos cuenta que realmente perdimos el tiempo. Si usted es encargado de algún estudio bíblico, prepárese bien en el estudio. Es un verdadero privilegio servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Además, es un deber. Prepárese en la palabra de Dios. Escuchó al pastor Carlos Azueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Continuamos en la segunda mitad del programa Temas Vitales. Gracias a los que nos están haciendo comentarios en Facebook. Iván dice saludos desde Maracay, Venezuela. Doy fe de su excelente libro. Gracias a Dios por su vida. Muchas gracias, Iván. Marilú dice amén. Él es real. Jesús es lo más hermoso y maravilloso que hay. Él sana y nos empodera con fe para vencer. Y Iván añade: impresionante cómo el Señor puede transformar el dolor y las lágrimas en victoria. Muchas gracias por esos comentarios. Ahora, Loli, le voy a pedir otra vez que nos dé algunos detalles específicos, porque hay mamás y papás escuchando que han perdido un ser querido y necesitan algo práctico para ellos, por su esposo también, a sus hijos, cada uno, algunas cositas que nos puedas decir en cuanto a cómo superaron esto, el efecto, y cómo superaron. Tal vez empezando con su esposo, si nos puede contar de él, y después de sus dos hijas, su hijo y su hija. Primero, Dolly, es imposible hacerlo sin Dios. Es imposible hacerlo sin Dios. Segundo, como dije, la primera, tienes que confrontar. El luto no se ignora, tienes que confrontarlo. Segundo, buscar ayuda cuando es necesario. No se puede batallar solo esto. El tiempo no borra las heridas. El médico por excelencia es Dios, pero tu esposo no es tu médico. Tus hijos no son tus médicos. Uno tiene que estar consciente que hay personas preparadas según el dolor que tengas para ayudarte. Y allí es donde yo vengo. Hay instrumentos externos, ayuda de la comunidad. No te creas supermujer o superhombre. Igual, yo no pude batallar todas con las heridas de mis hijos. No podía ni con las propias mías. Tenía que
saber que yo tenía que ser sanada. Mi esposo tenía que saber que él tenía que ser sanado. Apoyarlos y ayudarlos sin criticarlos. Cada uno tiene su proceso, pero apoyarlos en lo que ellos necesiten y quitarte el dedo acusador, porque cada uno tiene su tiempo también de proceso de sanidad. El mío puede ser más largo, el otro. Eso no tiene que decir que en un año vas a estar bien, en 2 años vas a estar bien. No, no le pongas tiempo a tu sanidad, porque no. Y ni te acribilles a ti mismo. Cuando una persona está enferma y tiene que dedicar tiempo a esa sanidad. No te creas de que, ay, voy a ir por ahí enfermo y las heridas se curan solas. No, a ese necesita equipo espiritual, es sumamente importante. Por eso también hay una sección que hablo de eso. ¿Qué decir y no decir cuando una persona está pasando por un momento así? Tiene su proceso y tiene su tiempo. De la noche a la mañana no se curan las heridas, pero hay que estar consciente de eso y sí se puede. Pero del Señor de la mano, el Señor tiene sus recursos y son eficaces. La fe es vital, el amor es vital, el perdón es vital, el perdón a ti mismo, el perdón al que te hizo daño, el perdón a los que están alrededor. La gracia es, o sea, todos estos instrumentos yo los escribo ahí en el libro, cómo me ayudaron a mí de una manera práctica cuando yo estaba en el pozo de la desesperación. Qué bueno. ¿Cómo tuve que aprender las prioridades de amar, el amor? Yo lo tenía mal. Uno dice, ama al prójimo, pero la Biblia dice, ama a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Se nos olvida el cómo. Entonces, yo tenía malas prioridades de amor. Yo tenía a mi esposo sobre Dios, a mis hijos sobre Dios, a mí de último. Y Dios me dice, no vas a poder hacer eso. Tienes que tener esas prioridades. La fuente de toda provisión soy yo. Entonces tuve que poner a mi esposo en su lugar, a mis hijos. Mira, yo no podía decir, como dice el Señor, ¿cómo que tú me amas a mí con todo tu corazón y yo soy todo para ti, pero te quieres morir porque tu hija la tengo yo en mí? Y está conmigo en mi presencia. Y tú te quieres morir. Entonces yo no soy el primer lugar en tu vida. Eso para mí fue bien retador. Es un regalo que tú me dio, sí, pero los hijos son para la eternidad. Y es otra cosa que yo tengo allí. Wow. O sea, todo como Dios me retó, me consoló, pero de una manera activa. Agárrate la Biblia, pero no para la Biblia para darle bibliazos a los demás, para que la apliques a ti. El agua viva, la Biblia te consuela, es eso que penetra, que te hace sentir esas herramientas tan hermosas, el amor. Wow, cómo yo volvía a poner ese amor de una manera diferente. Mis hijos, y tuve que decirles a ellos, mira, la Biblia dice esto, ven acá, pero no como tirarles, sino apoyarlos. Aquí estoy para lo que necesites, sin jugar. Yo no podía ni abrirle la puerta a ellos. Y ellos tuvieron que sanar, mi esposo tuvo que sanar, pero yo darle la libertad a ellos, yo no podía que mis hijos hicieran nada. Y ellos vieron la confianza que nuevamente, mis hijos que se quedaron, como su madre volvió a confiar en ellos. Y eso para mí fue el apoyo que yo les di. Y ellos pueden sanar poco a poco por el ejemplo que yo les di y decir Dios primero, no yo, no mi esposo, Dios. Ya has hecho alusión a factores externos. Sé que dijiste psiquiatra, psicólogo. ¿Eso lo recomiendas? Me imagino que eran cristianos, no sé, pero ¿eso Mira, recomiendas para aquellos que están pasando por esto? mira, recomiendo, es como todos los médicos. Tú no vas a cualquier médico, ¿verdad? Si te duele la cabeza, si vas a un neurólogo, te estás enfermo del corazón, pues vas a un especialista de corazón. Tienes problema de la piel, vas a un especialista. Cuando tus emociones están así, ¿a quién vas? Tienes que ir a un médico también. Dios sobre todo, pero Dios te guía a personas afines a ti. Yo no puedo ir a un psiquiatra, que hay muchos psiquiatras, pero que son ateos. O sea, está la prudencia. Hay muchos recursos externos. Dios me guió a una psiquiatra espectacular, con los mismos valores en el sentido católica. Me sorprendió muchísimo.
Pero a mí me dio para decirle, la Biblia que tú conoces se puede aplicar. Mm, Y ella misma me dijo, Loli, tu libro es una necesidad. Los psiquiatras no nos damos abasto, los psicólogos no nos damos abasto. ¿Cómo Dios utilizó a ella como herramienta en mí cuando ella al principio me dijo, yo estaba a punto de medicarte mm, desde la primera vez que yo te vi, pero vi cómo tú aplicabas la palabra de Dios y la fe, que no fue necesario ni una sola pastilla ah, qué me bien. tuvo que Aunque recomendar. hay Entonces, algunos que tal vez sí lo necesitan, pero entre más, hay uno que sí. ya, ya, ok, muy bien. Entonces, cada caso es diferente. Yo no soy médico, pero sí veo la necesidad. Depende del caso, que sea un psiquiatra, un psicólogo, y si tú confías en Dios, Él te va a guiar con prudencia a una mejor persona, pero no te cierres Okay. a que la Biblia, no te cierres, hay que buscar ayuda, consejeros, las personas que te apoyan, amigos, psiquiatras o psicólogos si son necesarios. Deja que Dios te guíe al instrumento que a veces no es uno, son varios, Okay. tanto internos como externos. Hablemos un poquito acerca de la iglesia. Sé que son muy activos o involucrados en la iglesia y en algunos, muchos de los casos, nosotros que vemos una tragedia así con un miembro de la iglesia, no sabemos qué decir, qué no decir, qué hacer, qué no hacer. ¿Qué consejo, quiénes le ayudaron, qué recomendación puede dar, qué puedes decirnos no hacer para evitar hacer que se sientan peor de lo que ya se sienten? Rapidito. Ujú. Rapidito, en el libro hablé mucho de eso. Por ejemplo, algo que me dolió mucho a mí, que me digan, ay, no es tu única hija, enfócate en otro. Bueno, fue la voluntad de Dios. O sea, como que ver a Dios de una manera que no es. Ese no es el Dios que yo creo. Acepta la voluntad de Dios. O sea, hay comentarios, muchas veces es mejor no digas nada. Si no sabes qué decir, no digas nada. La persona es bueno que lo acompañe y decir, aquí estoy para ti. No digas nada. Solamente que sientas la presencia de alguien ahí, porque en esos momentos no nada te quita el dolor. Es como cuando alguien tiene un dolor de muela y te dice, cálmate que ya te va a pasar. No, no, no. El calmante es lo que yo necesito, este dolor que se me quite. Entonces, hay que ser prudente, qué decir y qué no decir, pero la compañía, el brazo que te sostiene es muy importante. Okay. Y allí estaban todos los hermanos, economía también. Oye, tragedias como esta, la persona no quiere ni cocinar. Bueno, aquí estoy para ti, en silencio, pero aquí estoy para ti. Ujú. Es tan hermoso sentir esa comunidad que te da la mano y que Dios poco a poco está poniéndolo a tu lado para ir sanándote, Wow. sanándote, ¿Pudieron sus sanándote. hijos, esto ocurrió en qué mes, fue en marzo, algo así, ¿no? En marzo, Ok. marzo del 2018. ¿Pudieron sus hijos terminar el año escolar? ¿Pudieron continuar con sus estudios o tuvieron que, cómo afectó sus Bueno, estudios? ajá. Mi hijo menor, que fue el que más me preocupaba, continuó también, pero cada quien se encerró en lo suyo y yo tuve que darme cuenta que ese era su luto, él lo estaba viviendo también. Ujú, Y buscó ayuda, la escuela le promocionó ayuda, sus amigos, la comunidad de la iglesia le ayudó mucho, más que yo. Yo tuve que saber decir, yo no soy su médico, yo soy su mamá. ujú, Es tan difícil cuando pierdes una hija, que fue una de las cosas más difíciles para mí, fue, cuidado, ¿qué estás haciendo? No cierres la puerta. A mi hija que estaba en la universidad, sí paró un año ujú, y se puso a hacer flight attendant, pero yo no la quería dejar porque yo tenía, a mí no me de, no, 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 cierra la puerta. No, ¿dónde estás? ¿Cómo? El temor que vino ujú, de mí con mis hijos. Tuve que entregárselo al Señor y decirle, Señor, son tus hijos. ujú. Wow. Antes que fueran míos, son tus hijos. Y el Señor trató conmigo en esa área para que yo pudiera realmente dejar a mi hija un año y estar durmiendo tranquila sabiendo que ella estaba al cuidado de Dios. Después de una pérdida de esta no fue fácil, pero Dios estaba tratando con ella Ujú, wow, y Dios era su mejor psicólogo. Yo no fui la psicólogo de mi hija. ujú, Yo no fui, yo no fui el médico de mi hijo. No,
ellos tenían su propio proceso y yo como madre tenía que cumplir el mío y dejar que Dios obrara en ellos. Amén. Qué difícil, Wow, qué bueno. pero se puede. Amén. Y tenemos que tomar nuestra última pausa y después terminamos el programa. Si usted tiene preguntas, comentarios, llámenos 713-520-7900. El número de Loli Alonso es 425-521-7413. 425-521-7413 para los que están fuera del país. WhatsApp, ese número sirve para WhatsApp. En YouTube, @Loli Alonso. En Instagram, I am Loli Alonso. Y ella va a estar en el Centro Familiar Cristiano, Iglesia Verdad en Amor, el sábado 14 de enero, de 9 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Esto es en Sugarland, para un retiro de mujeres. Siga con nosotros para los últimos detalles, algunas sugerencias para padres que están pasando por lo mismo y cualquier otra pregunta que está entrando. Siga con nosotros aquí en Temas Vitales. Hola, te saluda Johnny Erickson Tara. Mi amigo David y su esposa tienen demasiado entre manos. David está en la escuela de posgrado y es instructora medio tiempo. Su esposa trabaja desde casa y tienen 3 niños pequeños. Pero aún con lo ocupado que se mantienen, deciden guardar un día de reposo cada semana. No lo apartan para ponerse al día o avanzar en sus proyectos. No, es un día completamente de descanso. Y al hacerlo, se dieron cuenta de que otras cosas para las que antes nunca habían tenido tiempo, como devociones familiares y tiempo libre en pareja, ahora eran factibles. Es como dice Éxodo 16, el día de reposo es un regalo del Señor. Así que te animo a que si estás abrumado por todo lo que debes hacer, confía en que Dios proveerá y acepta el descanso de Dios. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Estamos en el último segmento de Temas Vitales. Hoy he tenido el gran honor y privilegio de tener a Loli Alonso conmigo, abriendo su corazón después de que su hija se quitó la vida y ahora está con el Señor. Y vamos a los últimos detalles que ella, obviamente hay mucho más que decir. El libro, ella da todos los detalles si usted quiere conseguirlo. El título del libro, Derribados para Vencer. Y la conferencia también, Derribadas para Vencer, esto viene el 14 de enero. Loli, su hija dejó nota, ¿ustedes supieron o tuvieron que adivinar la razón por la cual ella se sentía abrumada, etcétera, etcétera? Em, Hablando con las psiquiatras, psicólogos y los demás, me di cuenta que era esto lo que compartí al principio, era el extremo de actividades, el no descansar, y llegó un momento de que explotó, porque era un exceso de muchas de las cosas y no supo cómo lidiar con eso y le dio el ataque de ansiedad, el ataque de eso que le dará todo, que yo nunca había sufrido ansiedad hasta ese momento. Hay muchas cosas que ocurrieron para esto, pero de dejar, como te digo, una nota en sí, ella tenía muchos cuadernos y era muy especial en anotar cada detalle de todas sus cosas. Pero una de las cosas que no lo he confesado y que de verdad dolió mucho fue, y es por lo que me llamó el Señor a escribir y lo que me motivó a mí ahora a estar aquí hablándole a los padres y a la persona, fueron sus últimas palabras que ella selló con su sangre. Y fue, si ven a alguien sufrir, hagan algo. Y por eso escribí este libro.
porque sé que hay esperanza. Amén. Sé que estamos en un mundo derribado, en un mundo donde ocurren tragedias, nada más mire alrededor y lo ocurren. Y no estamos exentos a que el mal nos toque, ni como cristianos, eso no es cristiano. O sea, no podemos decir que somos impecables e intocables. Estamos en un mundo corrupto y nuestra ciudadanía es celestial. Deberíamos preocuparnos por la salvación del alma de nuestros hijos. Es lo principal. Porque no sabemos si a mí me toca mañana, al otro le toca eso. No sabemos. Lo único que se necesita para morir es estar vivo. Y pérdidas las tenemos. Pero haz algo ahora con lo que estás haciendo. Y yo lo que estoy haciendo es sanar mi corazón y decir para la gloria de Dios que se puede sanar. Tenemos a un Dios vivo y verdadero. Y hay oportunidad y esperanza para todo aquel que sufre. Hay consuelo en Dios. Hay vida eterna. Hay vida después de la muerte. Tenemos que estar ahorita listos para ello. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Es un llamado a los padres, un llamado a las personas que sufren. Aquel que ha tenido pérdida, hay esperanza, hay solución. Reconstruir, reformar. Todas las pérdidas las podemos transformar en victoria, no en nuestras manos. Cada lágrima, cada pérdida, cada situación difícil, en las manos mías es un desastre, pero en las manos de Dios se transforma para vida y vida eterna. Y yo creo en un Dios vivo y verdadero y yo sé que mi hija la voy a volver a ver. Pero mientras tanto, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que hay esperanza y que estas herramientas que Dios nos las ha dejado son útiles y funcionan, que funcionaron a mí. El amor, el gozo, la paz, la gracia, el perdón, funcionan, amada, funcionan. Hay que saberlos aplicar. Y de verdad te digo, están listos para cada persona que está sufriendo. Dios está allí para sanar, restaurar y transformar las vidas. Se puede, Dolly. ¿Y cuánto, en su caso, fueron 2 años hasta que ya pudiste empezar a escribir el libro? O, a ver, aquí hay unos comentarios, perdón. Gracias, Loli, por ser obediente a Dios. Me admira tu valentía para compartir y escribir el libro. Que Dios te siga fortaleciendo y dando sabiduría. Dios te está usando de una forma poderosa. Un abrazo, tu amiga y hermana Adriana Cepeda. Gracias, Adriana, por ese comentario. Y Iván también agradece por mostrarnos de una manera práctica cómo utilizar las herramientas que Dios nos ha dejado para superar cualquier dolor inesperado que podamos sufrir. Gracias, Iván. Ok, ¿alguna otra? Tenemos solo unos 3 minutitos. ¿Alguna otra recomendación para papás? Sé que tenés algo específico para papás para ayudarles a sanar. Sugerencias, ¿tienes algo específico que quieres? Ya has dicho la importancia de la fe, de la palabra de Dios, de los psiquiatras, la ayuda externa, apoyar a sus hijos sin criticar a cada miembro de la familia, perdonar. ¿Hay algo más que quieras mencionar? Sí, y es rapidito el libre albedrío. Tú no eres Dios. Y nosotros muchas veces no respetamos el libre albedrío que Dios le dio a nuestros hijos. Y queremos hacer el papel de Dios. Y si Dios respeta aún nuestro libre albedrío, ¿por qué nosotros juzgamos y criticamos y queremos que nuestros hijos actúen igual que nosotros? Ellos toman sus propias decisiones. Descansa en el Señor. Descansa en el amor que tú le tienes a ellos. No te creas los padres perfectos, porque no hay padres perfectos. Y eso fue uno de los retos que Dios me dio a mí. Me dice, ¿tú crees que yo soy mal padre cuando mis hijos no me obedecen, Loli? ¿Tú crees que yo no amo a mis hijos cuando mis hijos no me obedecen? No, Señor, si tú eres el padre perfecto. Bueno, entonces, ¿por qué tú te consideras una madre mala madre? Amaste a Elizabeth, le diste todo lo que podías decir. Entonces eres, delante de mis ojos, una excelente madre. Entonces, dejemos de criticarnos y de golpearnos nosotros mismos por ser los padres que Dios no nos llama a ser. Amamos a nuestros hijos, cuidamos a nuestros hijos. Dios le dio libre albedrío a ellos de decisión. Respétalo. Respétalos. Respeta a tus hijos. Eso es fabuloso, fabuloso, especialmente cuando ya son más grandes.
Y aun cuando son chiquitos también, porque se van a desobedecer, y uno tiene que darse cuenta que no puede, no son robots. Uno tiene que dejarles desobedecer si es necesario. Ya. Ok. Y bueno, entonces repetimos alguna palabra más. Tenemos un minutito más. Una palabra, mira. Ajá, dime. Un versículo de la Biblia que fue de ayuda para ti. Sí, mira, hubo una doctora que a mí me retó que dice, nuestro cerebro no nos controla, nosotros controlamos nuestro cerebro a través del pensamiento y la elección. Y Dios nos dice, deja toda tu ansiedad sobre Dios, que Él cuida de nosotros. Dejemos todas nuestras cargas delante de Dios, nuestro dolor, nuestras heridas, nuestra cosa, y Él en su tiempo la va a ir sanando. Enamórate de Dios y no te dejes que el dolor te domine. Tú domínalo a través de la gracia y el poder de Dios. No dejes que tus pensamientos te controlen. Deja que los pensamientos de Dios que están en la palabra de Dios dirijan tu vida. Amén. Y no dejes que los pensamientos que te vienen bombardeados de afuera te controlen. Agarra la Biblia. En los momentos que tú no tienes control, agarra la Biblia, apropiate de esos versículos, porque los pensamientos de Dios siempre son buenos para nosotros. Okay. Pero agárrate de la palabra de Dios. Muy bien, excelentes consejos. Loli, muchas gracias por compartir con nosotros su testimonio. Y deseamos otra vez que los que puedan ir al retiro donde Loli va a ser la conferencista el 14 de enero en la Iglesia Verdad en Amor, 9 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Para más información de la conferencia, el número es 281-340-2400. 281-340-2400. Llámenos aquí en Radio Amistad si no pudo anotar ese número, o el de Loli Alonso, 425-521-7413. Loli, el Señor le bendiga ricamente y la siga usando como la usó en esta hora. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.